Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace apenas unos días que se ha publicado la nueva versión de PyTorch, PyTorch 2.0, y esto me ha parecido en alguna ocasión de actualizar mi vídeo sobre introducción a PyTorch. Así que tanto si eres nuevo en esto del Deep Learning y no tienes ni idea y quieres aprender, como si ya tienes un poco de experiencia con PyTorch y quieres ver qué novedades trae la nueva versión, PyTorch 2.0, creo que este vídeo os puede ser muy útil. Y sin más dilación, vamos a ello. Pues aquí estamos en el notebook y como siempre en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces por si vosotros queréis abrirlo en Google Colab y trabajar con él. Y como comentaba, lo que vamos a ver es una introducción a PyTorch, en esta ocasión con la nueva versión, PyTorch 2.0. Para los que seáis nuevos en esto del Deep Learning y las redes neuronales y no sepáis muy bien qué es PyTorch, a mí me gusta definirlo como esto de aquí. PyTorch no es más que NumPy más Autograd más GPU. Si no conocéis NumPy, os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo antes, ya que es bastante importante. Y aquí os dejo este link directamente a mi blog, donde vais a poder aprender NumPy. Para instalar PyTorch podéis visitar la página oficial donde están las instrucciones. Yo os recomiendo hacerlo con Conda. Aquí tenéis el comando, ¿vale? Y lo mismo que decía antes, si no sabéis qué es esto de Conda, incluso si no tenéis Python instalado y no sabéis hacerlo, no os preocupéis porque en mi blog tengo un montón de links donde vosotros podéis aprender a hacer estas cosas. Simplemente abrís el enlace que tenéis en la descripción y allí los vais a encontrar todos. Una vez tengáis instalado PyTorch, podéis ver que realmente está funcionando, importándolo, import torch, y de esta forma podéis ver la versión que tenéis, aseguraros de que tenéis la versión 2.0 para poder aprovechar estas novedades que vamos a ver. También si queréis ver si tenéis disponible la GPU, podéis ejecutar esta función de aquí. Si os dice que true, pues todo perfecto, podéis trabajar en GPU. Si por el contrario os da un false, os dice que no, pues quizá tengáis que instalar los drivers de la GPU si no los tenéis bien instalado. Esto obviamente asumiendo que tenéis una GPU NVIDIA compatible. En el caso de que no la tengáis, pues podéis trabajar en Google Colab, que tenéis una GPU gratis, o en los notebooks de Kaggle, por ejemplo, donde también tenéis GPUs. Pues vamos a ver unos primeros pasos con PyTorch, y como comentaba anteriormente es muy similar a NumPy, así que si conocéis NumPy, PyTorch es sencillo, y si no lo conocéis, de nuevo os recomiendo que le echéis un vistazo. De la misma forma que en NumPy el elemento o el objeto principal es el array, en este caso en PyTorch será lo que llamamos tensores o tensor. Al final un tensor no deja de ser más que una matriz multidimensional donde vamos a tener nuestros datos, y aquí tenéis un ejemplo de cómo generar una matriz de 2×2 con ceros. Como veis, torch.ceros, y aquí le ponemos el tamaño. La primera dimensión será el alto y la segunda el ancho, y aquí tenéis el resultado. Aquí tenéis un ejemplo de cómo generar un vector con 3 elementos aleatorios, con la función randn y pasándole el tamaño 3. En este caso, como solo le hemos pasado un número, un 3, pues es un array de 3 dimensiones. Si le ponemos 3,3, pues esto sería una matriz. Podéis crear estos tensores directamente a partir de listas de Python. Esto es muy útil si tenéis estos datos que vienen de otras librerías o los leéis de alguna forma en particular. Así de fácil los podéis pasar a tensores. Y lo mismo con arrays de NumPy. Si tenéis un array de NumPy, que lo mismo, pues quizá habéis utilizado una librería en particular para leer, por ejemplo, una imagen y os la devuelve en un tipo array de NumPy, con la función fromNumPy los pasáis de tipo array a tensor. Y una vez ya tenéis vuestros tensores de PyTorch, pues podéis imaginar que las diferentes operaciones que también se pueden hacer en NumPy las vais a poder hacer aquí también. Esto incluye hacer operaciones aritméticas, el indexado, iterar y también tema de vectorización y broadcasting, que son muy interesantes e importantes y que de nuevo, si no conocéis, tengo algunos vídeos explicándolo y os recomiendo que le echéis un vistazo antes. En este caso hemos generado dos matrices de 3×3 con valores aleatorios, x e y, y si queremos sumarlas, pues tan fácil como x más y. También las podemos restar. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de indexados. Por ejemplo, si queremos indexar la primera fila de este vector, pues con los símbolos estos de Cloudator y 0, sería la primera fila. Igual que en NumPy y en cualquier lenguaje de programación al final, siempre empezamos a indexar por el 0. En caso de querer el elemento en la primera fila y primera columna, podemos indicarle estos índices con la coma dentro de los mismos paréntesis. Y como también podemos hacer en NumPy, utilizando los dos puntos, podemos elegir en este caso toda la primera columna, o definiendo también los valores en los que queremos empezar y terminar, por ejemplo, desde el primer valor o hasta el último, podemos hacer estos troceados y sacar trocitos de dentro de nuestros tensores. Pues vamos a ver ahora la segunda propiedad importante de PyTorch, que es Autograd, y esto lo que nos va a permitir es calcular de forma totalmente automática las derivadas de cualquier tensor con respecto a cualquier otro que haya sido utilizado a la hora de producir este primer tensor. Esto es súper útil a la hora de entrenar redes neuronales por motivos que no voy a entrar en detalle en este vídeo, pero que hemos hablado en muchos vídeos anteriores. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillito con este grafo computacional de aquí. Básicamente aquí tenemos tres tensores, x, y y z, y los vamos a combinar con diferentes operaciones. Por ejemplo, primero vamos a sumar x e y el resultado le llamamos p, y esto lo vamos a multiplicar por z, por este tercer tensor, para dar el resultado, obtener el resultado final g.
Si nosotros ahora quisiésemos calcular la derivada de g con respecto a cualquiera de estos tensores, ya sea p, x, y z, podríamos hacerlo a mano, ya que estas operaciones son muy sencillas, pero en las redes neuronales tenemos muchísimas de estas operaciones en muchas capas, capas profundas, y hacer esto a mano pues sería imposible. Entonces aquí es donde entra en juego este sistema, el AutoGrad, para calcular estas derivadas de forma automática. Si quisiésemos calcular la derivada de g con respecto de z, por ejemplo, esto sería muy sencillo, ya que esta operación es una multiplicación, por lo tanto, la derivada de g respecto de z sería p. En cambio, si nosotros queremos calcular la derivada de g con respecto de x y de y, esto ya es un poco más complicado, ya que tenemos dos operaciones, primero la multiplicación y luego la suma. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la cadena. En este caso, la derivada de g con respecto de x es la derivada de g con respecto de p multiplicado por la derivada de p con respecto de x, que en este caso es z. Y lo mismo ocurre para la derivada de g con respecto de y, que también es z, aplicando esta regla de la cadena. PyTorch al final lo que va a hacer, gracias a AutoGrad, es en todas estas operaciones se va a ir acordando de todos los tensores que han contribuido y así poder calcular estas derivadas de forma automática aplicando la regla de la cadena, que esto al final lo que permite es utilizar el algoritmo que se conoce como backpropagation para entrenar redes neuronales. Vamos a ver cómo podemos hacer esto en PyTorch, y aquí lo que hacemos es definir nuestros tensores x y z con los valores 1, 2, 3 en este caso, para hacer un ejemplo sencillo. Y para decirle a PyTorch que vamos a querer calcular gradientes con respecto a estos tensores, pues a la hora de crear los tensores ponemos este parámetro de requiresGrad igual a true. Ahora si calculamos la suma x más y la multiplicación p por z, que es x más y por z, vamos a poder calcular la derivada de este tensor g con respecto de todos los otros tensores simplemente llamando a esta función backward. Como veis, es tan sencillo como esto porque PyTorch, a la hora de ir haciendo todas estas operaciones, digamos que ha ido construyendo este grafo computacional por dentro, de forma que cuando llamamos a backward empieza a tirar hacia atrás y para todas estas operaciones pues va calculando los gradientes. Si nosotros queremos acceder a los valores de estos gradientes, pues simplemente en los tensores donde le hemos dicho el requiresGrad igual a true, podemos acceder a este parámetro grad y aquí tendremos el valor. En este caso, la derivada de g con respecto de z era p, que era x más y x más y es 3, 1 más 2, 3. Y lo mismo para las derivadas de g con respecto de x e y, si accedemos a su parámetro grad, en ambos casos era z, y aquí z le hemos puesto 3, por lo tanto también está bien. Obviamente que nosotros no vamos a definir nuestras redes neuronales así, yendo directamente a las sumas y multiplicaciones, pero bueno, esto es importante para que entendáis lo que está pasando por dentro. PyTorch lo que hace al definir las diferentes capas, que luego veremos, no es más que ir construyendo estos grafos computacionales para luego poder calcular todas las derivadas y así actualizar los pesos de la red neuronal durante el entrenamiento. Vamos a ver ahora este último elemento que hace de PyTorch tan interesante. El primero era una interfaz muy similar a NumPy, el segundo era AutoGrad, que es lo que acabamos de ver, y el tercero es la posibilidad de ejecutar todas estas operaciones con los tensores en una GPU. Imagino que si estáis viendo este vídeo sabéis lo que es una GPU, pero si no, básicamente son como unos mini ordenadores que están dentro de los ordenadores y sirven para acelerar cálculos gráficos principalmente, pero ya desde hace unos años que se están utilizando para otras aplicaciones, como por ejemplo entrenar redes neuronales o la inteligencia artificial en general. Y esto es debido a que son capaces de ejecutar muchos cálculos de forma paralela, a diferencia de lo que hace un procesador normal, que es más secuencial, una cosa detrás de otra. Una GPU puede hacer muchas cosas a la vez y esto hace que entrenar redes neuronales, en este caso, pues sea mucho más rápido. Aquí tenemos un ejemplo de dos tensores que he creado, dos matrices 3×3 con valores aleatorios, y le estoy diciendo que los genere directamente en la GPU, ¿vale? Para esto le pasamos este parámetro device y con el string CUDA le estamos diciendo que estos tensores los cree en la GPU. Una vez están en la GPU, pues todas las operaciones que hagamos se ejecutarán en la GPU directamente, con las ventajas que ello conlleva, como veis, súper sencillo. Vamos a ver un ejemplo de una multiplicación de matrices súper grandes, ¿vale? Como veis, 10.000 por 10.000 con valores aleatorios. En este caso en la CPU, que tarda unos 42 milisegundos. Y aquí en la GPU, que como veis tarda 17 milisegundos. Por lo tanto, mucho más rápido. En este caso, una operación muy sencilla, pero imaginaros esto en redes neuronales con muchos parámetros, donde vamos a tener muchísimas de estas multiplicaciones, pues estas ganancias se notan muchísimo. Pues ahora que hemos visto los conceptos básicos de PyTorch, vamos a entrar en una materia un poco más interesante y en este caso, cómo podemos crear redes neuronales. La primera forma de hacer esto es utilizando modelos secuenciales, que esto no es más que definir un modelo capa a capa, donde la entrada de una capa será la salida de la anterior, por esto se llama modelo secuencial, y es la forma más sencilla. Aquí tenéis un ejemplo de un modelo, en este caso conocido como perceptrón multicapa,
Tengo varios vídeos sobre esto en mi canal, así que les podéis echar un vistazo. Y aquí básicamente estamos construyendo una red neuronal a partir de una capa lineal, con una función de activación de tipo ReLU y una segunda capa lineal. La entrada de esta primera capa lineal serán 784 valores, la dimensión de la capa oculta serán 100 neuronas y la salida serán 10 valores también. Una vez tenéis definido vuestro modelo, para ejecutarlo, simplemente le vais a tener que pasar un tensor con las dimensiones adecuadas para que funcione y esto os dará directamente la salida. Como veis, muy sencillito. En este caso, como la primera capa del modelo es una capa lineal, espera tensores con dos dimensiones. La primera es la dimensión del batch y la segunda la dimensión que le hayamos dicho, en este caso los 784. Y la salida, como veis, pues es otro tensor con la dimensión batch y la dimensión de la última capa que le hemos dado, que son 10. Y de la misma forma que nosotros podemos tener nuestros tensores en la GPU, pues también vamos a poder tener nuestros modelos. En este caso, con la función .CUDA, estamos cogiendo el modelo y enviándolo a la GPU. Para que esto funcione, pues obviamente el tensor que le pasemos como input también tiene que estar en la GPU. Y los outputs, lo que nos devuelva, pues también está en la GPU. Si bien podemos definir un montón de modelos de forma secuencial, capa a capa, en muchas ocasiones vamos a necesitar tener un poquito más de control. Y para ello vamos a poder hacer modelos customizados, definiendo nuestras propias clases. Aquí le podéis poner el nombre que queráis. Lo que sí que es importante es que herede de esta otra clase, TorchNNModule. Y ahora aquí podremos definir en el constructor todas nuestras capas. En este caso vamos a hacer el mismo ejemplo de antes. Y luego en la función forward, nosotros le vamos a pasar nuestros inputs, la entrada, vamos a aplicar todas las capas y vamos a devolver el output, que en este caso es lo que nos devuelve la última capa. Como veis, esto hace exactamente lo mismo de antes, así que no tiene ninguna ventaja. Pero aquí podemos poner if, podemos poner for y podemos hacer cosas mucho más complicadas de lo que podemos en el otro caso. Para poder ejecutar este modelo, primero pues lo tenemos que instanciar, pasándole los parámetros que hayáis definido en el constructor. Y ahora ya lo podéis utilizar igual que antes. Lo llamáis como si fuese una función, pasándole el tensor de input y esto pues os devuelve el output. Esta forma de hacer modelos también es muy interesante, ya que podéis poner prints por aquí y podéis poner un print del shape de los tensores y esto va muy bien a la hora de definir, de diseñar los modelos, de debugarlos y ver qué es lo que está pasando, si algo va mal. Muy útil, la verdad. Pues vamos a ver ahora una de las nuevas características que trae PyTorch 2.0 y que no teníamos hasta ahora, que es la posibilidad de compilar el modelo. Esto va a hacer que vaya mucho más rápido a la hora de entrenarlo. Y esto es debido a que gracias a esta función, TorchCompile, pasándole nuestro modelo, el modelo compilado que nos va a devolver le va a permitir a PyTorch analizar todas las operaciones que está haciendo en detalle y generar una especie de modelo alternativo donde pues a lo mejor va a fusionar algunas capas o va a cambiar de orden algunas cosas para que se pueda ejecutar de forma mucho más eficiente, sobre todo en las GPUs, obviamente. Esta funcionalidad es bastante nueva, pero bueno, los resultados preliminares muestran que los modelos realmente se entrenan más rápido. Y si queréis aprender más sobre esto, pues también os dejo un link para que le echéis un vistazo. Pues ya hemos visto cómo podemos hacer redes neuronales, sin embargo para entrenarlas también vamos a necesitar datos, conjuntos de datos, datasets. En este caso vamos a trabajar con el dataset de MNIST, que ya lo hemos utilizado muchísimo y que va súper bien porque es pequeñito y nos permite hacer cosas muy rápido. No voy a entrar en detalle en cómo descargarlo porque lo hemos hecho ya muchas veces, pero aquí tenéis el código. Y también podéis ver algunos ejemplos de lo que tenemos en este dataset. Como veis son imágenes de dígitos manuscritos del 0 al 9, imágenes muy pequeñitas de baja resolución, pero muy útil para hacer clasificación de imágenes, un poco un hello world en este caso de las redes neuronales. El primer objeto que nos ofrece PyTorch para trabajar con datasets de manera eficiente es el Data Loader. Como veis aquí en Torch Utils Data Loader, le vamos a poder pasar cualquier iterador, en este caso esto es directamente el array de NumPy, y definiéndole el tamaño del batch, el batch size, nos va a permitir iterar sobre este iterador en lotes, ¿no?, del tamaño que le hayáis indicado aquí. Si os fijáis, este dataset tiene 70.000 imágenes de 28 por 28. Sin embargo, cuando se las pasamos al data loader, como le estamos diciendo que las queremos iterar de 100 en 100, cada vez que iteremos, lo que nos dará será 100 imágenes, luego otras 100, luego otras 100, así hasta el final. Esto es muy útil a la hora de entrenar redes neuronales, por motivos que no voy a entrar ahora en este vídeo, pero que hemos hablado en otros, así que podéis echarle un vistazo. Y aquí tenéis otros parámetros que le podéis pasar al data loader. Por ejemplo, además del iterador y el tamaño del batch, podéis decirle que cada vez que termine la epoch haga un shuffle. Esto significa que cada vez que iteréis sobre todos los datos los mezcle, que también esto es muy útil para entrenar, de forma que la red neuronal no vea siempre los mismos datos en el mismo orden.
Podemos preparar estos batches en paralelo para que vaya más rápido, diciéndole aquí pues cuántos cores queréis utilizar. Aquí puedes utilizar los cores que tenga vuestra GPU. También podemos decirle, si estamos usando GPU, que copie los datos directamente. También esto hará que la carga de datos sea más rápido durante el entrenamiento. Y opcionalmente le podéis dar una función con la que construir estos batches. No es que se utilice mucho, pero bueno, en algunos casos en los que necesitéis control sobre cómo hacer estos batches, pues os puede ser muy útil. Y si bien el data loader nos permite hacer estos batches de forma eficiente, el objeto dataset nos va a permitir definir la lógica para cargar y preparar estos datos antes de dárselo al data loader. Básicamente es construir nuestro propio iterador, y aquí tenéis un ejemplo de cómo lo podéis hacer. Vamos a definir una clase, le podéis poner el nombre que queráis, y tiene que heredar de torch utils data dataset. Aquí vais a tener que definir por lo menos estas tres funciones. El constructor, donde nosotros le vamos a pasar los datos, en este caso el dataset MNIST, que nos lo guardamos como tensores de PyTorch. La longitud, que es cuántas muestras tiene este dataset. Y luego la función que se va a ejecutar cada vez que le pidamos una muestra a este dataset. Se llama getItem. Va a recibir un índice, que es pues la posición de cada una de estas muestras en este iterador. Y aquí pues podéis vosotros definir lo que queráis. Aquí es tan fácil como devolver la imagen y la etiqueta dentro de este tensor. Y aquí tenéis un ejemplo de esta función del colate fn que sirve para definir estos batches. Y creo que es interesante porque no se suele mostrar, pero a mí me ha servido muchísimas veces. En este caso, esta función es la que llama PyTorch cuando está construyendo el batch y le va a pasar todas las muestras que haya recogido. Si le habéis dicho 100, pues pasará 100. Y aquí lo que hacemos es iterar por todas las muestras, añadiéndolas a esta lista. Y al final lo que devolvemos es un tensor de PyTorch utilizando la función torchStack, que básicamente cogerá esta lista y la convertirá en un solo tensor. Pero además le estamos cambiando las dimensiones. Esto lo hago así porque estas imágenes de MNIST son imágenes de 28 por 28, pero el modelo que quiero entrenar con este dataset va a ser el perceptrón multicapa que os he enseñado antes, que necesita las 784 entradas en una dimensión. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es coger las imágenes y estirándolas para tener todos los píxeles en una lista. Una vez tenéis el dataset, los podéis instanciar de esta forma tan sencilla. Luego creáis el data loader y ahora, pues igual que antes, podéis iterar por vuestro data loader batch a batch, y en cada uno de estos batches pues tendremos lo que sea que hayáis definido en el getItem del dataset, que en este caso pues es esto de aquí, la X y la Y. Pues ya tenemos nuestra red neuronal, ya tenemos nuestro dataset, ya tenemos todo lo que hace falta para entrenar. Así que vamos a entrenar nuestra primera red neuronal con PyTorch 2.0 y vamos a entrenar este perceptrón multicapa que os enseñaba antes con el dataset MNIST, y aquí tenéis un GIF muy chulo que más o menos está indicando qué es lo que va a pasar dentro de esta red neuronal. Cogemos la imagen, como os he explicado antes, la estiramos para tener todos los píxeles en una lista y le vamos a pasar esto a las diferentes capas del modelo y al final pues obtendremos la clase quedándonos con el valor más alto en las neuronas de salida. Aquí tenéis un ejemplo del bucle de entrenamiento más sencillito que podemos hacer en PyTorch. Lo primero que hacemos es definir el dataset y el data loader, como hemos visto antes. Instanciamos nuestro modelo y ahora lo que vamos a tener es que instanciar por lo menos estos dos objetos de aquí. Uno es el criterio, la función de pérdida, que en este caso para hacer clasificación utilizamos la cross-entropy loss. No voy a entrar en detalle, de nuevo, hemos visto esto en un montón de vídeos, así que les podéis echar un vistazo. Y luego tenemos el optimizador, que se va a encargar de actualizar los pesos del modelo, iteración a iteración, para que esta red neuronal aprenda. Para ello, dentro de PyTorch tenemos el paquete Optim, donde tenemos muchos optimizadores, y en este caso utilizaremos el optimizador Adam. Como veis aquí le tenemos que pasar los parámetros del modelo para que los pueda optimizar. Una vez tenemos todos estos objetos, podemos empezar el bucle de entrenamiento, y para ello definiremos un número de epochs. Una epoch es simplemente darle todos los datos al modelo una vez. Así que en este caso, si ponemos 5, le vamos a enseñar todos nuestros datos al modelo 5 veces. Vamos a iterar por todas estas epochs. Aquí hacemos un print simplemente para tener un poco de idea de qué es lo que está pasando. Y luego tenemos este segundo bucle for que itera por todos los datos del data loader. Con el enumerate, esto es Python puro, obtenemos el índice del batch y los datos que vienen en el batch, la imagen y la etiqueta. Y aquí tenemos las funciones más importantes que tenéis que conocer para poder entrenar una red neuronal. Lo primero que hacemos es poner a cero los gradientes. Esto lo tenemos que hacer porque si no iríamos acumulando estos gradientes y no estaríamos entrenándolo bien. Luego calculamos la salida de nuestro modelo, como ya hemos visto antes. A nuestro modelo le pasamos los inputs como si fuese una función y nos devuelve los outputs, la salida. Luego utilizamos la función de pérdida para comparar esta salida con la etiqueta de verdad.
y esto nos dará un valor de la función de pérdida que podéis interpretar como una medida del error, como de bien o mal lo está haciendo el modelo. Luego llamamos a esta función backward, que si os acordáis del principio del vídeo cuando hablábamos de autograd, va a calcular todos los gradientes de esta función de pérdida con respecto a todos los parámetros del modelo. Y en el siguiente paso llamamos al optimizer step, que esto lo que va a hacer es actualizar los parámetros de la red neuronal para que mejore, para que la próxima vez que vea estos inputs, nuestros outputs se parezcan más a la etiqueta de verdad. Si hacemos esto muchas veces, pues el modelo irá entrenando, irá aprendiendo y dando cada vez mejor resultado. Una vez tengáis entrenado el modelo, pues probablemente lo vais a querer exportar o guardar para poder utilizarlo en cualquier otra aplicación. Y PyTorch pues también nos ofrece varias funcionalidades para hacer esto. La más sencilla es llamar a la función torch save, pasándole el modelo y el nombre con el que le queréis guardar. Y esto pues guardará el modelo y ya lo tendréis listo para utilizar. Simplemente con torch load en vez de torch save, pues vais a poder cargarlo otra vez en vuestro programa. Como veis es el mismo modelo. Alternativamente podéis hacer lo mismo con el state dict, que se llama. Esto en vez de guardar todo el modelo, pues guarda simplemente los parámetros. Es un poco más eficiente y simplemente es útil pues cuando estáis entrenando, vais guardando estos checkpoints que se llama, y si en algún momento pues el entrenamiento falla, por ejemplo, pues podéis cargar el modelo desde ese checkpoint y seguir entrenando en vez de empezar desde cero. En ejemplos como el que estamos haciendo no tiene mucho sentido, pero en redes neuronales muy grandes que necesitan muchos días y muchas GPUs para entrenar, esto es muy importante. Podéis guardar el state dict del modelo también con torch save, y cuando lo carguéis se lo podéis pasar a la función load state dict que tiene en cualquier modelo de PyTorch para cargar los pesos. El problema de guardar modelos de esta forma es que vais a necesitar tener el código que generó ese modelo en el mismo sitio, es de la forma en la que funciona PyTorch, por lo que si yo, por ejemplo, sacase este modelo de aquí y me lo llevase a otra aplicación, no me funcionaría, me daría un error porque no encontraría el código. Para poder desacoplar el código del modelo podéis utilizar TorchScript, por ejemplo. En Torch Git Script le pasáis el modelo y esto os generará un modelo scripteado que ya sí que podéis guardar y llevar a cualquier parte. Llamando a Torch Git Load podréis cargar ese modelo y utilizarlo. Si bien esto nos ha permitido desacoplar el código del modelo, vamos a seguir necesitando por lo menos PyTorch para que esto funcione, y esto es posible que no sea siempre el caso, porque PyTorch es una librería bastante pesada o incluso queremos ejecutar nuestro modelo en un entorno en el que ni siquiera se puede ejecutar Python, por ejemplo. En este caso podemos exportar nuestro modelo a otro estándar que es ONNX, por ejemplo, muy utilizado, con Torch ONNX Export. Le podéis pasar vuestro modelo, un ejemplo del input, el nombre con el que le queréis guardar, y luego algunas otras opciones como el nombre de los inputs, la versión de las operaciones que se soporta, el nombre de los outputs y si queréis algunos ejes dinámicos, que esto es muy útil, por ejemplo, para el batch size. Si no, solo os funcionará para el batch size que utilicéis con este input de aquí. Una vez tengáis este modelo exportado en el formato ONNX, lo podéis cargar de esta forma de aquí. Y en Python está el ONNX Runtime, pero también está en otros lenguajes de programación. Podéis cargar el modelo y ejecutarlo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo con PyTorch, pero os repito, esto pues funciona también con TensorFlow o funciona también en Android, en iOS. Entonces es la manera adecuada de exportar vuestros modelos si queréis ejecutarlos luego en entornos donde no haya PyTorch, no haya Python, etc. Y esto es todo para este vídeo, para esta introducción a PyTorch 2.0. Espero que os haya gustado mucho. No querría cerrar este vídeo sin antes mencionar algunas de las librerías que forman parte del ecosistema de PyTorch. Os recomiendo mucho que echéis un vistazo, por ejemplo, a Torch Vision para hacer aplicaciones de visión por computador. También a Torch Text, que es similar pero para aplicaciones de lenguaje. Muy interesante también Hugging Face, que si bien empezó con la librería de Transformers para aplicaciones de lenguaje, hoy en día ya es prácticamente un ecosistema con modelos de visión, de aprendizaje por refuerzo, librerías para métricas, datasets, aceleradores, en fin. Súper interesante, echadle un vistazo. Y como no, también PyTorch Lightning, una de mis librerías favoritas, que os va a permitir vitaminar vuestro código en PyTorch para poder entrenarlo de forma distribuida con muchas GPUs, integrar loggers, callbacks y un montón de funcionalidad sin necesidad de vosotros tener que invertir mucho tiempo en aprender a hacerlo o mucho código, ya que nos dan funcionalidades para ello. No voy a explicarlo en este vídeo porque entonces sería muy largo, pero lo voy a hacer en el siguiente. Así que si os interesa, estad atentos porque vamos a aprender a utilizar PyTorch Lightning 2.0, que utiliza PyTorch 2.0. Y nada más, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!